En el libro de Romanos, en el capítulo 8, Romanos capítulo 8, estaremos compartiendo la eterna y gloriosa palabra del Señor. Amén. Dios bendiga la iglesia. Hay un hermanito que está atrás también, no sé, ¿viene con alguien? No, pero lo recibimos en la Bienvenido, bienvenido. Un aplauso para él también. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de él? José Luis. José Luis, bienvenido José Luis. ¿Ah? No hay mejor lugar donde uno pueda estar sino en la casa. Un aplauso para José Luis. Capítulo 8, versículo 28. Unos versículos archiconocidos, pero vamos ahí a compartir la eterna y gloriosa palabra del Señor. Verso 28. Y sabemos, en el nombre del Señor. Amén. Dice así, y sabemos. Diga usted, y sabemos. Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena o condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Amén. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Amén. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que victoriosos, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, damos gracias por esta palabra y rogamos la unción de Dios sobre ella en nuestras vidas, para su gloria. Dios, abra nuestro entendimiento para poder comprender cuál sea el propósito de esta palabra en cada corazón. Dios se acomoda a través del poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos la gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Cuántos saben? Amén. Porque lo que se oye comúnmente dentro de la iglesia, pastor, yo no sé mucho. Yo no sé. No, la Biblia dice, y sabemos. Amén. ¿Cuántos están aquí por la salvación de su alma? Gloria a Dios. El apóstol dice que debemos saber. Nos confronta a saber. Hubo un hombre que no sabía mucho, pero hablaba de Jesús. Amén. No sé si ustedes han encontrado gente que habla de Jesucristo y no sabe mucho. Había un hombre que sabía mucho y comenzó a hablar acerca de Jesús. Este hombre se llamaba Apolos. Y cuando hablaba, habían dos personas, Priscila y Aquila, que lo escucharon. Digo, usted escuchó. ¿Cuánto escucha? Y se dieron cuenta que no sabía mucho acerca de Jesús, el Salvador. Y dice que lo llamaron aparte y lo pusieron más al tanto
tanto acerca del camino del Señor. Amén. A esto se le llama enseñar, discipular. Porque nadie puede darnos lo que no sabe, nadie puede entregar lo que no tiene. Cuando dicen amén. ¿Qué tenemos? A Jesús en nuestro corazón. Bueno, entreguémoslo. Es el único que salva, es el único que cambia, es el único que transforma. Amén. Un hombre lloraba porque su esposa le daban convulsiones de epilepsia, y este lloraba y hablaba en el centro de Tragante y se encontró conmigo y me dijo: ¿no sabes tú de algún médico que me pueda ayudar? Y llorando: ¿qué te pasó? Y me dijo: mi esposa sufre de epilepsia y ya no le dan 1, ni 2, ni 3, ni 4 ataques en el día, sino a veces hasta 10, 12 ataques en el día. Tenía a sus chicos pequeños. Y yo le dije: sí, sé de uno. Por favor, Cristian, dime de dónde para ir. Yo le dije: este se llama Jesús de Nazaret. Él me quedó mirando y me dijo: pero yo necesito un médico. Yo le dije: es el único que te puede ayudar. Mira, yo te lo aseguro que si tú entregas tu vida a Cristo, Dios se lleva tu problema. Estaba tan angustiado que yo le dije: hoy por la tarde yo voy a estar en tu casa. Hoy vamos a orar por tu esposa. Y te lo aseguro que el Señor hace un milagro. No sé cómo me vio de confiado, pero había confianza en mi corazón. Por la tarde llegamos a la casa de este muchacho, le presentamos al Señor, porque no se trata de llegar a orar por la persona, si usted le presenta a quién va a sanar su enfermedad. Tienen que conocerle, tienen que saber acerca de él, de Jesús, como Salvador de nuestras almas. Y le presentamos a Jesús y le hablamos del plan de salvación. Y le dijimos: el único que puede cambiar la historia de tu esposa es Jesús. ¿Lo crees? Después de haber escuchado la palabra, dijo: sí, llorando, creo, dijo. Ayúdenme, por favor. Oramos, llevamos aceite ungido de oliva y ministrando sobre esa mujer. Y para la gloria del Señor, hermanos, esa misma tarde el Señor la sanó. La sanó. ¿Verdad por eso el Señor? Le daban hasta 10 y 12 convulsiones. La Biblia habla de ese espíritu porque es un demonio. Hermano, la epilepsia es un demonio. Está graficado en la Biblia. Había un hombre que tenía un muchacho que le dijo: Señor Jesús, ayúdame, mi hijo está atormentado. El demonio, el espíritu, lo tira al agua, lo tira al fuego, se revuelca y esa pubraja por la boca. Ese muchacho estaba sufriendo a través del espíritu. Los médicos dicen que era epilepsia. La Biblia dice demonio. Amén. Amén. Señor, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria, gloria. Y el Señor hizo una obra y la sanó. Le sirvieron al Señor por años. Escúcheme. Y un día se molestó y se fue. El mismo día que se apartó de la iglesia, él y ella, ese mismo día le volvieron las convulsiones. Gloria a Dios. Es como cuando a más de alguien le ha pasado por fe, no teniendo cómo comprar el cilindro de gas. Y va y dice: Señor, no tengo dinero, pero yo creo en que tú puedes suministrarme lo que yo necesito. Y ora por ese cilindro y dice: Señor, que no se acabe este gas, Dios. Tú sabes que no tengo dinero. Yo te ruego, Padre, que no se acabe. Pasan los días, las semanas, y ese cilindro sigue dando. Amén. Sigue dando. ¿Cuánto le ha pasado? Levanta la mano. Yo sé que a más de alguien le ha pasado. A mí me pasó más de una vez. Y seguía pasando los días y después comenzaba a entrar ese bichito de la duda, y el espíritu del espíritu del diablo, se lo reprenda, le empezó: tiene que quedar poco. A lo mejor está a punto de acabarse, sabiendo que estaba dando. Prendía con la cocina y seguía dando gas. Pero cuando nos levantábamos con la duda y pasábamos por el lado del cilindro, así como que ahí se acababa. Ahí se acababa el gas. Sí, Señor, amén. ¿Sabe por qué? Porque la duda es un pecado. Amén. El profeta le dijo: ¿por qué golpeaste 3 veces? Si hubieses golpeado 5 o 6 veces, hubieses acabado a los sirios y no
tu reinado. Hay gente que se conforma con 3 veces. Demos la gloria a Dios. 1, 2, 3. Limitado. Dios quiere abrir nuestro entendimiento. ¿Cuándo dicen amén? De un aplauso al Señor. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Usted cree que la pandemia no fue algo de Dios? Sí. Dios permitió todo esto. Aquí se vieron los verdaderos creyentes. Es más, se está viendo que muchos de los que estaban no amaban la obra de Dios ni al Dios de la obra. Amén. Es como cuando viene un terremoto fuerte, la mayoría tiende a arrancar. Yo tiendo a pararme. La Biblia dice que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Y yo digo, esto no es otra cosa que Jehová nuestro Dios que se está haciendo presente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante entender que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuánto aman a Dios? Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La Biblia dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. En los problemas se ven los llamados y los escogidos. Hay gente que en el momento de no la prueba, están ahí, pero cuando viene la prueba, ya no están. Amén. Y todas las cosas que nos ocurren son permitidas por Dios. Es como cuando nos llevó al desierto para probarlo, dice la Escritura. Amén. ¿Qué se vio en el desierto? Es perfecto. Incualidad. Con ganas de retornar a Egipto. Hablar en contra de Dios y en contra de Moisés. Amén. Cuando está pasando el problema, uno se da cuenta que debe guardar silencio y esperar en Dios. Así lo dice la Biblia. ¿Qué es lo que hace uno? Reclama. ¿Cuándo dicen amén? Reclama. Dale. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Hermano, esto es importante. ¿Cuántos creen que Dios los conoce? La Biblia dice que nosotros estamos predestinados desde antes. ¿Desde antes de quién? Desde antes de venir a la iglesia. Desde antes que fuéramos adultos. De nacer. ¿Quién dijo eso? Antes de nacer. ¿Y cómo Dios te conoce antes de nacer si no hayas nacido? ¿Usted cree que la parábola del hijo pródigo está por qué? Solamente para aquellos que se van de la iglesia. Yo tengo un mensaje que lo dediqué muchos años atrás. Se llama De regreso a casa. ¿De acuerdo? Porque esta no es mi casa, esta tierra no es mi casa, no nos pertenece. Pablo dijo, nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea que nosotros antes de haber nacido estábamos con Dios. Siempre me acuerdo cuando Jehová ve a los hombres y entre ellos había Satanás y dice, ¿de dónde vienes de recorrer la tierra? Y ha visto a mi hijo Job, ¿de acuerdo? Sí, como no lo voy a ver si lo tienes bendecido. Amén. ¿Y qué hizo Dios? Se lo cedió, pero no toque su alma. Es como que Dios espera que nosotros seamos tan fieles que en el momento de la prueba nosotros no declinemos, no volvamos atrás, ni blasfememos el nombre de Dios. Si Dios tuviera que pasar a más de alguien de nosotros a que nos ocurra algo, ¿quién cree que Dios va a ver en nosotros? Consistencia, firmeza, templanza, seguridad. A veces Dios permite todas las cosas para dar a conocer lo que está dentro de nuestro corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿saben que Dios nos conocía desde antes? La Biblia declara que nosotros estábamos desde antes con Dios. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, soy yo. Los hombres dijeron, pero ¿cómo si este no tiene 33 años y cómo va a ser antes que Abraham? ¿Está loco? Jesús estaba con Dios, lo envió. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Ese mismo trayecto de venir desde Dios a la tierra, ustedes y yo lo vivimos. Porque le decirle algo del Señor. No muchos van a encontrar el camino a casa. No muchos van a encontrar el camino de regreso a casa.
porque tenemos luchas. Pablo lo declara en el libro de los Efesios. No tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en la región celeste. El Hijo de Dios, el creyente, tiene luchas. Lo demostró Jesús. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto a comenzar su ministerio y fue tentado. ¿Me está escuchando? 3 veces. Fue tentado. Dios lo bendiga. Así que nosotros desde antes ya estábamos con Dios. Solo que ahora nos dimos juntura a la tierra y Dios quiere ver si somos fieles. Amén. Y nos mantenemos firmes en su voluntad y entendemos y reconocemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y que debemos volver de donde nacimos, de donde vinimos, a Dios. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Dice que unos son para salvación y otros para perdición. Daniel habla eso. Dice que cuando resuciten, unos van a resucitar para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. 2 tipos de gente: para vida eterna y para vergüenza y confusión perpetua. Esto va a ser después, cuando la humanidad sea juzgada en el juicio final. No se levantan los 2 grupos inmediatamente. Unos resucitan para vida eterna. Así lo dice la Escritura, que a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos de Cristo resucitarán. Así que si usted se muere, ya sea como se muera, si es fiel, un día se escuchará la trompeta y usted o yo vamos a resucitar para irnos con Cristo a su gloria. Un aplauso al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo dijo: mis ovejas, mis predestinados, mis escogidos conocen la voz de su pastor. La oyen y la siguen. Hay gente que capta inmediatamente el mensaje y les gusta y se empiezan a reflexionar, eso se llama disimularlo, y empiezan a entender y se convierten en buenos cristianos. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo, aunque el Espíritu nos revela que esta tierra no nos pertenece. Así que si usted tiene planes de hacer fortificaciones en esta tierra, no, yo quiero tener mi palacio aquí, yo quiero tener mi imperio aquí en esta tierra. No. Nosotros debemos hacer tesoro en el cielo. Nuestra mirada debe estar puesta en Dios. Debemos contentarnos con lo que tenemos. Tenemos abrigo, tenemos alimento, demos gracias a Dios por eso. Ahora, si Dios te quiere bendecir con una casa, hermano, Dios bendiga esa bendición. Pero mi concepto hacia mi salvación es estar un día en la presencia de Dios. La Biblia dice que del nudo viene a esta tierra y del nudo retornaremos allá. Así que si yo me paso la vida haciendo números para poder tener algo en esta tierra, estoy diciendo que no he captado el mensaje de Dios. ¿Está escuchando? Que es bueno tener un auto nuevo, o sea, gloria a Dios por eso. Porque incluso sirve para la obra del Señor. Sí. Amén. No es bueno el auto. Si tuviera que perder el auto por causa de su marido. Sí, bueno. Ya, pero ni siquiera lloraba por el hermano. Ya Dios lo bendijo con nosotros. Así es el Señor. Amén. Un aplauso al Señor por eso. Porque los que antes conoció también los predestinó. ¿Qué significa la palabra predestinó? Venían mirados por Dios para su común salvación. Amén. La Biblia dice que el trigo debe crecer junto con la cizaña, pero llegará el día de que Dios tendrá que pasarlo por la era y aventar el trigo, y lo que queda, que lo que es el trigo, y lo que se va es la cizaña. Pregúntese usted: ¿seré trigo o cizaña? Amén. Cuando yo me sorprenda hablando de alguien, que Dios me haga morder la lengua, si estoy haciendo algún sentido de destruir, porque hay cosas que sí se pueden conversar, y eso no quiere decir que uno esté hablando mal, porque la Biblia nos manda a juzgar ciertas cosas. Vosotros que sois espirituales, juzgadles. Así lo dice la Biblia. Amén. Hay cosas que hay que discernirlas, hay que conversarlas, pero cuando se trata de hay que la morda. Y en ese momento que me voy a morder, me voy a dar cuenta que puedo ser cizaña y no trigo. Porque el creyente debe entender, hermanos, que no podemos juzgar entre criado y criado. Dice que ¿quién eres tú para que juzgue al criado de la gente? Amén. Pero sí la Biblia habla que hay gente que lamentablemente se va a perder, y lo grafica abiertamente. En ese día muchos le van a decir: en tu nombre profetizaba.
profetas se quedan. Así que procure, pastor, y yo y usted salvarnos. En tu nombre se van a fuera demonios, ministros de Dios se van a quedar. ¿Está escuchando? Porque llega la vergüenza en este último tiempo, hermanos, cómo se ha cambiado la doctrina del Señor. Se permite tanta cosa en la iglesia. Nosotros no teníamos una controversia en Román, pero sí hay algunas hermanas que estaban un poco confundidas con el tema que si la mujer puede ejercer o trabajar dentro de la iglesia. Y el apóstol dice claramente que en el Señor no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, para Dios todos son iguales. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Y una mujer a veces sale más fiel que el hombre. Aleluya. Lo que sí el apóstol, cuando declara, no le permite a la mujer hablar en la congregación, aprendan en su casa, preguntan a su marido, de esa forma aprendan, le dijo. ¿Cuándo dicen amén? Pero le estaba diciendo a las mujeres fieles, si no estaba diciendo a esas mujeres que no sabían del evangelio, que se metían. Que, mire, yo estuve en Perú y se hizo un congreso en donde me tocó exponer temas y vinieron gente de salud, abogados, y vinieron gente de diferentes rubros y estuvimos contentos haciendo un congreso de 3 días y gente que nunca había conocido. Estábamos presentando un tema y al único que le refutaban era Telmo, a mi hermano Telmo, que hoy es pastor, y le discutían a él y tenía que meterme yo. Y le discutían lo que él hablaba y gente que opinaba sin conocer al Señor y tenía que yo ponerlos de acuerdo a lo que la palabra dice. Y yo decía, a la luz de la palabra usted no puede hablar, es una opinión humana, una opinión científica, es una opinión de una persona académica, pero no es una opinión de un hombre espiritual que haya nacido de nuevo. Porque la Biblia dice esto, y le hablaba por la palabra, y la gente decía, sí, así, bien. ¿Me está escuchando? Porque nadie puede hablar de las cosas del Espíritu si no ha nacido en el Espíritu. A los que predestinó, a esto también llamó. ¿Cuántos son llamados? No se olvide que dice que hay muchos llamados, pero poco lo escogido. ¿Dónde yo doy fe que soy llamado y puedo ser escogido? En que en medio del llamado yo soy fiel. Yo soy una persona honesta, una persona que trabaja desinteresadamente, una persona que hace las cosas para Dios, una persona que está haciendo la voluntad de Dios, tratando de hacer lo más perfecto posible. Y esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó. ¿Qué es lo que hace Dios con el pecador? Lo llama a arrepentimiento. La palabra lo convence de pecado, no lo que yo opine, lo que yo le hago, la palabra. Cuando la persona reconoce a Jesucristo y por la palabra, como Cornelio, cuando Pedro fue a su casa y le predicó la palabra, le habló de Jesús, él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fue la palabra lo que lo confrontó. El eunuco también dijo, ¿qué impide que yo me bautice, sea salvo? Si aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Si aquí hay agua. Felipe le dijo, si crees bien puedes. Y se bautizó y creyó. ¿Qué lo convenció? La palabra. No lo que yo sepa, la palabra. Y a esto también justificó, porque lo que ha hecho Jesucristo en la cruz del Calvario nos ha justificado ante Dios el Padre. Estábamos perdidos en delitos y pecados. Cada uno de nosotros no tenía ninguna oportunidad. Así que démosle gracias a Dios a los judíos. Demos gracias a Dios por ellos, porque ellos quedaron ciegos ante esta gran bendición. Dicen que hay una venda que cubre sus ojos. Así que por misericordia de Dios, los judíos no lo recibieron. Así lo dice el libro de Juan, capítulo 1. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Así que porque ellos no lo recibieron, usted y yo por misericordia somos llamados. Amén. Porque estábamos predestinados, nos llamó y luego nos justificó mediante la sangre del Cordero. Amén. Den un aplauso al Señor. Yo siempre digo, no justifique lo injustificable. No, pero es que no justifique lo que no se puede justificar. Pero hay algo que Dios hizo. No mirando la condición del hombre, lo justificó a todos. Y todos los hombres y las mujeres están siendo justificados en la cruz del Calvario. Pero para alcanzar y poseer esa justificación, tiene que haber una predestinación, un llamado para que haya una justificación. El hombre viene a Cristo y Dios lo justifica y lo limpia de todo pecado. Y a los que justificó es lo que usted y yo esperamos. A esto también glorificó. Es lo que va a suceder con la iglesia. Una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga.
¿Qué haría usted si en el momento de su matrimonio su esposa llegase toda inmunda, lo dijimos ayer normal, llena de adulterio, llena de fornicaciones, se haya acostado con todos los hombres del lugar? ¿La recibiría? ¿Lo pensaría? Dios, que es santo, quiere una iglesia santa. Y para eso debemos santificarnos por medio de la sangre del poder. Debemos dejar que nos limpie a través de su sangre. Amén. Cuando yo peco y no le oro a Dios a causa de mi falta de mi pecado, no estoy recibiendo perdón de pecado. Pero cuando yo peco conscientemente y vengo a los pies del Señor, ¿sabe lo que hace el Señor? Nos lava de acuerdo a nuestro arrepentimiento y nos justifica de nuestro pecado. Lo dice Juan: hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Así que lo que haya hecho, da la oportunidad para decirle: Señor, gracias, porque no sabía que tú aún tienes tu sangre roja vigente para salvarme, para limpiarme y justificarme. Un aplauso al Señor, ¿no? Atrás, al que estaba, por favor. Al que estaba ahí. A esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Cuántos quieren ver ese día glorioso cuando la iglesia nos vamos a la presencia de Dios? Cuando la iglesia se vaya, la Biblia declara, dice que será como el abrir y cerrar de ojos. Lo que pasará en el mundo, en las noticias dirán: cientos de miles de personas han desaparecido. Así está puesto en los videos y en las películas que han hecho del rap. Pero es una realidad, así va a ser. Hace poquitos días decían atrás que los ovnis se iban a llevar una cantidad de personas. No sé si alguien lo escuchó por ahí en TikTok, creo que el profeta Salfate estaba también hablando por ahí. ¿Sabe por qué aparecen estos rumores? Porque Cristo viene pronto. Y van a necesitar tener una justificación para dar cuenta por qué han desaparecido millones y millones de personas en la tierra. Amén. Cuando Jesús fue puesto en el sepulcro, ellos quisieron adelantarse, le dijeron: coloquen guardia, hagamos algo, no vaya a ser que sus discípulos, sus seguidores, lo saquen el cuerpo así y lo lleven y lo pongan en el lado y van a empezar a enseñar que había resucitado. Mira, como el diablo también se adelanta, se lo reprende. ¿Me entienden? Usted y yo un día vamos a partir la presencia de Dios. Eso le gusta al papá, a la mamá, al tío, a la abuelita, al gato o a quien sea. Nosotros nos vamos con Dios. Pero si somos fieles al Señor, si estamos dentro de su predestinación, si nos ha llamado a la justificación, vamos a ser glorificados cuando dicen amén. Ahora sí. ¿Qué pues diremos a esto? El apóstol hace una pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este versículo, hermanos, es un versículo que a todo cristiano le gusta. Hermano, si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nosotros? ¿Está diciendo eso? No está diciendo eso. Porque si usted se ampara bajo ese versículo, le está diciendo que a usted nunca le va a pasar nada. Y que Dios lo va a favorecer en todo y no va a permitir que usted sea tocado. Eso aparentemente quiere decir, según la lógica de algunos, pero según la lógica de la gente de Dios, eso no lo quiere decir. Porque si este versículo dijese que no te va a pasar nunca nada y que nunca va a pasar por un proceso de este versículo nos hubiese aplicado a los profetas que murieron por causa del Señor. ¿Acaso ellos eran peores que nosotros? Eran como nosotros. ¿Y por qué a ellos este versículo no los amparó ni les dio la confianza que nunca le iba a pasar nada? Siendo que Jacobo fue muerto a espada, Esteban fue lapidado, el mismo Mesías, Jesús, el Mesías, fue crucificado. Así que si este versículo dice que nunca nos va a pasar nada, eso está equivocado. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Está haciendo dos preguntas en una. No, está diciendo, no es así. Dale. El que no escatimó, Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿qué es lo que está diciendo él? Que Él lo entregó a padecimiento. Si Él lo hizo con su propio Hijo, ¿usted cree que Dios también nos va a querer que nosotros seamos depurados, santificados por el fuego?
¿Usted cree que la gente que fue al desierto fue porque tenía que dar su cultura al desierto solamente? En el desierto quedaba el pecado, porque significa purificación, fuego, proceso. Así que si ese versículo dice que si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Se contradice lo que dice este versículo. El que no escatimó ni su propio hijo, sino que lo entregó. Amén. Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Jesús sufría el padecimiento, iba a la cruz por la humanidad, ponía a todos sus enemigos por estrado a sus pies, un día Dios le daría a él todas las cosas a costo de sacrificio, a costo de dolor. Eso está diciendo. ¿Usted quiere que Dios nos dé la salvación a nosotros? Aprenda a sufrir. Aprendamos a soportar. Yo siempre enseño en la iglesia. Cada vez que un cristiano está en la iglesia y tiene prueba, tienda a irse a la iglesia. Yo digo, no, manténgase y caiga, pero para adentro. Venga, aunque sea sentarse ahí a escuchar, a recibir de Dios, aunque el cuerpo no quiera venir y se esté durmiendo en la iglesia, usted manténgase ahí. Porque Dios puede levantar un profeta o hay una palabra que clave su corazón y lo cambie. ¿Está escuchando? ¿De qué nos sirve de haber sufrido tanto con la obra del Señor, haber gastado nuestro tiempo, nuestro dinero en la obra de Dios, y una prueba cualquiera nos aparta y nos vamos para el mundo como estuve yo más de no sé cuántos años afuera? ¿Entiendes? Deberían haber quedado en la iglesia sufriendo, aguantando, soportando, para que en un momento determinado Dios hubiese hecho una obra, hubiese levantado, hubiese libertado y no hubiese tenido tanta causa en contra a la cual tengo que dar cuenta al Señor. El que no escatimó ni su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nos va a dar todas las cosas si es que somos capaces de soportarlo. Eso dice padecimiento. Nos enseña la Escritura que con muchos sacrificios y con muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de Dios. Así lo dice la Escritura. Así que si ese versículo dijese eso, que ya el común de la gente dice, no, hermano, si la Biblia dice, si Dios es con nosotros, no, viene contra nosotros. No está diciendo eso. Está diciendo que si usted en medio de su prueba, en medio de su lucha, en medio de su sacrificio, así como está viviendo su vida tremendamente dañada y afectada, sigue siendo fiel al Señor, un día Dios le dará con él todas las cosas. Eso está diciendo. Deo el aplauso al Señor y que sí. ¿Quién acusará a los escogidos? De Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién los acusará? Amén. Siempre el que los acusa no son siempre los creyentes, pero también el creyente dice, ¿sabe, pastor, dónde viene el hermano? Y eso que ora bonito, hermano. ¿Sabe que lo voy a hacer tal cosa? Porque los ojos de la gente están puestos sobre nosotros, ya sea en la iglesia o donde andemos. ¿Sí? Y todos los días nosotros estamos expuestos. Amén. Incluso a muerte, dice la palabra. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? A veces los mismos inconversos, hermano, nos acusan, declaran. Y eso. Mire, ayer estaba mirando cómo llevaban a un pseudo pastor acusado por violación, hermano, en una turba de personas, combo, patada, pero tablazo que le daban, caía al suelo, era tremendamente, hermano, y ese pastor estaba siendo acusado por violación. ¿Me está escuchando? Allá Dios sabrá si es así. Pero, hermanos, hay gente que lamentablemente vino a ser tropiezo a la cruz de Cristo. Porque para poder ser salvo, ya sea hermano normal, sencillo y silvestre, o pastor ungido lleno del Espíritu Santo que cometa un error, no solamente va a tener que dar cuenta a Dios, sino a las autoridades civiles de esta tierra. Porque nadie está por sobre la autoridad de Dios, ni menos que la autoridad de los hombres. Pues la Biblia enseña lo que tú siembras, cosechas. Amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿vale? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sabe lo que recibe alguien que es fiel?
la justificación, la glorificación, la salvación. A veces hay que perder cosas para ganar otras. Sansón sabía que le había fallado a Dios. Amén. Y clama a Dios y le pide que le devuelva la fuerza. Y no le dijo: dame la fuerza para derribar estos pilares y yo mate a todos estos incircuncisos y yo me salve por acá. Él, hermano, estaba consciente que le había fallado a Dios. ¿Sabe lo que él hizo? Ofrendó su vida a Dios. Dios le devuelve la fuerza. Y dice que él comenzó a hacer fuerza contra los pilares que sostenía toda aquella gran estructura. Y dice que cayó sobre la gente y mató más incircuncisos de lo que había matado en su vida. ¿A costa de qué? Por su perdón, por su glorificación. Él prefirió perder su vida y tener salvación eterna. Amén. 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 Entonces, Dios es el que también intercede por nosotros, porque no te dejará solo. Amén. No nos dejará solo. Dale. Luego dice, como aludiendo a lo que yo estoy estableciendo, a lo que yo estoy enseñando al Señor. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Note, si ese versículo que dice, si Dios es con nosotros, quiere contra nosotros, este versículo no debería estar escrito. ¿Sabe por qué está escrito? Porque ese versículo no dice lo que yo quiero creer, que nada me va a pasar, sino que él me dice que voy a tener persecución, tribulación, angustia, hambre y desnudez, peligro y espada. Y si aún así permanezco fiel al Señor, pues un día soy salvo, para la gloria del Señor. El aplauso al Señor, iglesia. Yo no muchas veces lo cuento, pero cuando estábamos recién formando el templo, los recursos venían de parte de Dios, ¿te acuerdas, Sergio? Venían de parte de Dios. Y en esa orilla solamente estaba alguna parte del templo fabricado. Y en esa orilla, un día cayendo la tarde, el sol se estaba poniendo. Y vino alguien a conversar conmigo. Y me dijo: te está quedando lindo el templo. ¿Va a ser grande? Sí, va a ser grande. Teníamos la mayoría de las cosas adentro y todo ahí abierto. Y me dice: si quieres te paso la plata para que lo termines. ¿Cómo? Te paso la plata para que lo termines. Si tú me dices que te la pases ahora, te la traigo ahora y tú terminas tu templo. Le poní cerámica, lo arreglé. ¿Sabe lo que dije yo? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Que sabe Dios que ese dinero que estamos haciendo no es bienvenido, ni es granido. Líbreme Dios si yo tomo ese dinero para hacer obra de Dios. Prefiero renunciar a mi dinero y que Dios traiga los recursos donde Él los traiga. Amén. Y no el día de mañana que Dios traiga juicio por tomar dinero sucio. Perdóname. Ah, no, yo decía. De tentación a tentación. Después me muestra Un acto. de rollos de billetes de 20. Y me dijo la verdad. Yo te digo la verdad. Le dije yo: dile Jehová, líbreme un día, Señor, que yo no sé dinero. No lo creo. Y segundo, falta poner cerámica, gloria a Dios. Pero en este lugar las cosas se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y no lo que yo quiera pretender hacer como hombre. Que Dios tenga misericordia. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada. Dale. Como está escrito, esa palabra me encanta. Esto le da la marca registrada. Hermano, está escrito que usted y yo vamos a sufrir por causa del Señor. Está escrito, hermano. Está escrito. Amén. No está escrito que va a ser todo de rosa y nos vamos con él, así como estamos, nos vamos con él. No, hermano. Tenemos que sufrir por causa del Señor. Amén. El que quiera ser de Cristo
llegó al Gólgota para ser crucificado. Dice la Biblia que debemos hacer morir el viejo hombre y crucificar al viejo hombre en la cruz de Cristo. Eso dice la Biblia. Entonces el versículo me dice que para poder ser salvo voy a tener que ser firme en el Señor y tomar determinaciones y limpiarme de todo peso que me asedia para correr esta carrera. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Está echando por tierra el versículo, que nada nos va a pasar. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Te cree que cuando el diablo ve a un predicador, o una hermana que es cristiana, un hermano fiel que ora a Dios, te cree que es, oh, qué lindo usted, por ejemplo, sí, mira, vamos a escribirlo para un subsidio, ¿no, hermano? A los creyentes a veces. Y uno dice, ¿por qué yo? Porque eres creyente. Porque eres un hijo de Dios. Si tienes bien definido que yo no estoy buscando el reino de esta tierra, sino el reino de Dios, es obvio que hay cosas que no te van a hacer como el común de la gente, no te van a resultar como el común de la gente. Si Dios te da lo que Él te ha dado es porque precisamente merezco lo que tengo. Es más, la Biblia enseña que Dios da pastores conforme al corazón del pueblo. ¿Me entiendes? Así que debemos dar gracias a Dios por el pastor que tenemos. Es lo que nos tocó tener. Porque se fue una iglesia llena de la gracia de Dios, llena del poder de Dios. Los hermanos ahí, hermanos, no sé, transformados y cambiados. Tendríamos a un pastor internacional. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Dios nos da lo que nosotros merecemos, pero Él quiere darnos más. Él dice, probadme y veréis que soy bueno. El problema es que nosotros no queremos probar. El problema es que nosotros no queremos tener el llamado. Y el común de la gente dice, no, yo quisiera ser pastor, pero yo quisiera ser un evangelista. Pero yo cada vez que me voy a la iglesia me le vienen los problemas. Los verdaderos creyentes aprenden a sufrir por causa del Señor. ¿Cuántos están sufriendo por causa del Señor? Mi obispo me dijo, pastor, vais a piano a las torres de Romaico. Acuérdense que su vida estaba complicada este último año. Sí, no es. Pero doy gracias a Dios porque tengo buenos hermanos en la iglesia que Dios ha traído. Y los que hay han sido fieles. Sí, pero igual va a irse piano. Sí, no me cabe ninguna duda que hay que irse piano. Pero la Biblia nos manda a creerle a Dios. Y Dios nos ha dicho que Dios va a ensanchar nuestras espaldas. Amén. Pero eso, ¿a costa de qué? De sacrificio. Señor, amén. ¿Le gustaría tener experiencia de allá? Con un viaje con el vehículo lleno como él y se te acaba la benzina por el camino. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Yo siempre me acuerdo del hermano de Carmencita, Carlos Puente, cuando llegó a la construcción del templo. No sé si algunos hermanos se acordarán. Venía en una pompa, en una camioneta del jefe, nueva, que no sé cuánto por litro daba, así que le pegaron a acelerar y le chupaba a quitar la camisa. Y llegó a la iglesia y dice, pastor, tengo problemas. Me vino acá y me eché benzina esta mañana y estoy mal, no tengo plata. Y yo le di y me dijo, tengo que regresar, que bendiga a nuestro hermano Willy, tengo que regresar a Peñaflor y entregar la pompa porque vinimos a hacer un trámite con ella, pero nueva, no ¿sí o no? Y yo dije, no hay problema, oré. El persona que ya, pues yo te paso unas 20 lucas, porque por menos de 20 lucas no quería llegar hasta ahí. No, no, hermano Francisco. Oré, pues, hermano. Y mira, todo cero. ¿Qué problema? Oramos al Señor. Y me fui a la iglesia a seguir trabajando. Estaba arriba del techo y dije, pero ya, bueno, te dije esto ahora. Eso andar y se ¿sabe? Dice que llegó a Peñaflor, anduvo al otro día, y en la tarde del otro día le echaron del cine hacia ahí. Ese cambio, ese día quedó, como dicen algunos jóvenes, loco. Loco porque no tenían cómo haberle echado del cine hacia ahí, ¿sí o no? Y Dios nos sorprendió. Como el cilindro de gas. Si Dios te dice que te va a bendecir, déjalo tranquilo, cilindro. Así que, como consejo, Padre, yo soy tu siervo, creo en tu palabra, te pido
que bendigas este vehículo. Suministra la gasolina que necesito para ir. ¿Cree usted que Dios lo hace? Claro que lo hace. Hay una alternativa. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Ya, ¿vale? Ante todas estas cosas, ¿qué somos? Más que vencedores. ¿Quién es lo que es más que vencedores? ¿Ah? Sí, pero somos más que vencedores. ¿Quién es lo que puede ser más que un vencedor? Sí, pues es sinónimo de lo mismo. Pero si esa palabra dice que somos más que vencedores, somos más, hermano. Si alguien corre una carrera, pelea una pelea, corre una carrera, pelea, hace una pelea y la gana, gloria a Dios, ese es un vencedor. Pero la Biblia dice que nosotros somos más que eso. Amén. Amén. Porque a pesar de las cosas difíciles que nos ha tocado vivir, tribulación, angustia, persecución y todo lo que la Biblia declara, aún así, si nos mantenemos firmes, somos más que vencedores. Amén. Por medio de aquel que nos amó. ¿Por medio de quién? Por medio de Dios. Amén. La Biblia declara, de tal manera amó Dios al mundo, Amén. que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. ¿Cuántos creen en Jesús? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Dale. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Qué dice? El siguiente. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle un fuerte aplauso al Señor. Así que hemos aprendido en este día que ese versículo precisamente no quiere decir eso. Amén. Sino que quiere decir que vamos a tener que ser fieles al Señor y firme y constante para ir creciendo. Poneme por misericordia el Señor ahí también. Corintios, 1 Corintios 9. Él depende como yo lo lea, lo voy a interpretar. Mis ojos me van a hacer ver algo. Escúcheme, mire para acá. Míreme para acá. Si yo le digo, aló, si yo le digo un plato de cazuela, ¿qué se imagina usted? ¿Aló? ¿Qué se imagina usted? Un plato de cazuela. La mente es más rápida. Ya la mente está viendo choclo, la papa, la ensalada, el ají, y está viendo el pancito, la bebida, porque así es la mente. Y el zapato. Miren que se cazuela. ¿Ah? Este versículo dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy nosotros mi obra en el Señor. El cristiano común dice: no soy apóstol. Está diciendo que no lo es, porque lo está malinterpretando, porque no respeta. Así como el versículo que le enseñé es lo mismo. Que depende como usted lo lea o se lo enseñen, es como le va a resultar el versículo. El apóstol dice: no soy apóstol, afirmando que lo es. Amén. No soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. ¿Por qué está diciendo esto? Porque aquellos hermanos de Corinto estaban menospreciando el ministerio de Pablo. Amén. Lo estaban menospreciando y él estaba defendiendo su ministerio. Amén. No soy apóstol, no soy libre como todos ustedes, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra del Señor. Sí, pero otro no soy apóstol para vosotros. Ciertamente lo soy, no tengo que serlo, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Amén. Porque un pastor debe tener una iglesia que le diga amén. Amén, Señor. Amén. Y esa iglesia tiene que entender el plan de salvación. Amén. Tiene que entenderlo. Vale, hermano. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Sí? ¿Me está escuchando? Amén. Porque el pastor no tiene que ser un ángel con 7 alas y volar en el púlpito para predicar.
el pastor es un hombre. Eso estoy diciendo. Somos personas que también nos debilitamos, nos cansamos. Señor, amén. Y defendemos lo nuestro. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujeres, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Yo me pregunto, ¿por qué tuvo que aplicar este versículo Pablo en su defensa? Estaba siendo cuestionado en lo que comía, en lo que hacía, si estaba con la Juana, la María. Hermanos, la Biblia enseña que Pedro era casado y que Jesús le sanó a su suegra. Amén. Así lo dice la Biblia. Amén. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujeres, como también nosotros los apóstoles practicaban la persecución. Y los hermanos del Señor. ¿Y Cefas? Hermanos, hay gente que sufre situaciones conyugales y la gente en la iglesia lo condena. Es más, si usted no está bien casado, usted no puede orar ni predicar. Ahí la mano lo tiene. La Biblia nos enseña un versículo muy claro: no le podrás usar a cualquier preso. ¿Está escuchando? Para esto hay arrepentimiento. Todas las cosas que nosotros estemos viviendo, Dios conoce. A veces nuestras malas acciones o haber hecho algo equivocado que no va conforme al corazón de Dios. Porque si alguien está sufriendo algo así, como lo viví yo en mi medio, debo entender lo que el Espíritu Santo me habló aquella noche. Me dijo: no te unirás en yugos igual con los incrédulos. Dios cela a su pueblo que lo puede buscar en el mundo para traer consigo a hombre o a mujer para que sean su esposo. Y muchos hombres de Dios, y en el Antiguo Testamento también, tuvieron que perder su matrimonio por causa de la fe que habían adquirido. Y él defiende su ministerio y dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una mujer, una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. Hermanos, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Yo quiero decirle en esta noche que como iglesia estamos resueltos a hacer la obra de Dios. Al costo de sacrificio, sabiendo que vamos a vivir momentos difíciles, pero también momentos de alegría. Pero en todo debemos dar la gloria al Señor. Y entender que nuestras malas decisiones nos trajeron consecuencias y asumirlas. Dios nunca ha querido el mal para su iglesia. Capítulo 5 del libro de Eclesiastés dice: cuando fueres a la casa de Jehová, acércate más para oír, ser discipulado, que para ofrecer el sacrificio a los necios. No diga delante del ángel, del pastor, que fue ignorancia. Porque todas las cosas que nosotros hacemos son motivadas por algo. O a veces nosotros actuamos en la carne y eso trae consecuencias. Así que se está sufriendo. La Biblia comienza diciendo ahí en esos versículos: y sabemos. Usted sabe que si siembra una pepa de zapallo le va a tirar una mata de zapallo. No puede pretender que le dé uvas, porque la lógica y la naturaleza nos enseña que lo que siembro yo cosecho. Por lo tanto, aquí debemos entender que en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, habla de grandes sacrificios para su iglesia. Desde el comienzo, aún en la propia familia, se levantó Caín contra su hermano Abel. Amén. Su familia. Los hermanos de José lo tiraron a la cisterna. Lo golpearon. Su propia familia. ¿Está escuchando? Noé, después del diluvio, plantó una viña. La Biblia dice que se entregó su jugo y estaba embriagado. Y uno de sus hijos descubrió la desnudez de su padre, su familia. Y así empezamos, hermanos, a darnos cuenta que la propia familia se levanta en contra de los creyentes. María y Aarón, hermanos de Moisés, dijeron: ¿acaso con Moisés solamente puede hablar Jehová? Jehová lo oyó y dijo: ¿quién ha osado de hablar en contra de mi ungido? Se llenan de lepra. Familia. A veces la familia, hermanos, es nuestro peor cuchillo. Por eso que Dios en la iglesia está formando una familia espiritual, para que entendamos que usted y yo hemos entrado cojeando hasta este lugar,
que tengo que llevar o sobrellevar la carga del más débil. ¿Sabe lo que nos manda Dios? Amarnos los unos a los otros. Dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Vuelve al inicio, capítulo de Romanos, y termina. Esta palabra quiero que se le quede grabada. Y sabemos. Así que el que diga, pastor, yo no sabía. ¿Hay campaña en Romano? Ah, yo no sabía. Amén. ¿Estás haciendo un culto a la semana? Todos saben que sí. Todos saben. Amén. Es como cuando alguien se caga caminando y uno dice, ¿te caíste? Se sabe que se cayó. Vale, hermano. Esta palabra sí sabemos. Yo sé que Dios ha llamado a Pablo con un propósito. ¿Cuánto lo creen? Que un aplauso sea con Pablo. Yo quiero decirte, Pablo, que hay cosas muy hermosas dentro de ti, pero hay cosas que a través del tiempo adquiriste en el mundo, así como lo hice yo. Debo aprender a dejarlo. Tienes que aprender a dejarlo y a depender de Dios. Y Dios usa tu vida de una forma maravillosa, porque Dios dice que estábamos desde antes predestinados. Así que nadie puede quitarle de la mano del Señor a Pablo. Nadie, hermano. Usted es el único que tiene capacidad de apartarse. Y al apartarse, ¿sabe cómo lo define la palabra? Como apóstatas. Porque el que niega la fe es un apóstata. Amén. ¿Y cuándo niego la fe? Cuando estoy el día de domingo tocado por el Señor y llorando, y luego el lunes, el martes, la semana estoy comportándome como un vil pecador, sin discernir que estoy pisoteando la sangre del pacto. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Más te vale no me hubiese conocido. Mira, hermano, si yo hubiese tenido que arreglar mi vida económica, ya lo había hecho muchas veces, pero no puedo hacer de la forma que antes lo hacía. Ahora tengo que esperar en Dios. ¿Me está escuchando? En todo ámbito de cosas debemos aprender a depender de Dios. Y sabemos, digo usted, y sabemos. ¿Sabe? Dígale a su hermano, ¿usted sabe? ¿Sabe? ¿Sabe, hermano Joao? ¿Sí? Todos sabemos que un día tendremos que dar cuenta de la presencia de Dios. La amistad del mundo y las cosas del mundo, la droga y todos los placeres de esta vida no me van a poder ayudarme cuando esté frente al gran tribunal de Cristo. Voy a tener que declararle mi verdad al Señor. Pero va a haber una opción. Ese tribunal no va a ser para juicio, para condenación. Amén. Para obras. Y cada uno se le pagará conforme hayan sido sus obras. Pero hay otro tribunal llamado el Gran Trono Blanco. Espero en Dios que usted y yo lo pasemos. Dice que el mar entregará a sus muertos, el Hades entregará a sus muertos, y serán parados frente del Gran Trono Blanco, pequeños y grandes, vivos y muertos. Y los libros van a ser abiertos y tendrán que dar cuenta a Dios de todas las cosas impías que se han hecho en esta tierra. Porque este mundo va a ser juzgado por Dios. Hoy la única salida es Jesucristo. Así que mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Hoy yo aseguro mi salvación. Si yo le derrocho mi tiempo ahora en este tiempo, de no servir a Dios, un día Dios me va a demandar lo que un día me dio. Porque seguro que Dios lo tiene a usted predestinado desde antes. Si no, no hubiese soportado lo que está soportando por causa del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Termino con esa palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, Ana María Teresa, todas, no son algunas, todas las cosas le ayudan bien. Pastora, hasta esto, todas. Todas las cosas. Dios tiene un propósito. Nos dice que estábamos elegidos desde antes, desde el vientre de nuestra madre. Un día vamos a tener que volvernos a Dios, pero
quiero decirle que sin la ayuda del Señor, usted y yo podemos volver. Hace un tiempo alguien me decía, me entré en un bosque y me perdí, no sabía cómo salir del bosque. Y yo me acordaba de ese cuento que iban dejando millitas para no perderse y no dejar millas. Y después que ya habían avanzado, seguían las millas. Pero a veces viene el pájaro y te come las millas y ya no hay cómo volver. Hermano, Dios nos predestinó a este tiempo. Usted sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de Jesús, yo sin la ayuda del Señor, no puedo retornar a Él. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es de otra forma. Estudie los pasos de Cristo cuando fue llevado desde su comienzo de su ministerio a la cruz del Golgota. Quiero decirle que usted y yo vamos a tener que un día estar crucificado. Y no cuando muramos, cuando decida que ese hombre carnal, lleno de imperfecciones, decida entregarme en la cruz y morir. Porque el que no muere, hermano, no va a resucitar para Dios. La Biblia señala y dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por lo tanto, debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Cuántos quieren volar a la presencia de Dios? Tiene deberes. Tenemos deberes. No ignoremos nuestros deberes. Cuando yo asumo mis deberes, tengo mi derecho para reclamar y para pedir. Si no cumplo mis deberes, ¿quién eres tú que pides si no cumples lo que tienes que hacer? ¿Podrá alguien, hermano, ir a cobrar el sueldo a fin de mes si no ha trabajado? Sí, mi hijo va a cobrar, no ha trabajado ni un día. No, es verdad, mi hijo está en el norte, hermano, y fue llevado a trabajar. Y todos los días tengo que hablar con él porque hasta depresivo está durmiendo en una. Claro, porque le hicieron el contrato indefinido, Paulito, y no se dieron cuenta que había una falla en el contrato y a él, si tiene que demandar la empresa, no ha trabajado ni un día. Me dice, le saco como 60 millones de trabajo. Y yo le digo, ¿y te corresponde? Bueno, no, entonces dale la opción para que corrijan ese contrato y que te contraten de nuevo con la cantidad que tienes que contratarte y ahí sí. Así que hasta ahora en el norte no se ha pagado ni un día, todos los días costado, porque el pueblo está en el desierto metido. El único que va a poder cobrar sí que trabaje. Hermano, pues si usted trabaja en la obra de Dios, ¿qué es lo que tiene al final de cuentas? Un pago. Ese pago, Jesucristo se lo dará. Póngase en pie. Póngase en pie. Yo voy a invitar a mi hermano amado, Joao Lizama, que hacía tiempo que no estaba en la iglesia, pero ya hemos estado compartiendo con él. Para que venga la gracia a Dios por esta palabra. Amén. Vamos, Joao, pasa acá. Gracias a Dios por esta hermosa palabra que nos sostiene a creer en fe. Que si somos fieles, todo lo que nos ocurra, estamos bajo la voluntad de Dios. Amén.